Buenas tardes, Lic Ever Haroldo Cortés Guerra. Es un gusto poderlos saludar. Acá su servidora Ingrid Julieta Ramírez García tendrá bien a exponerle lo que es mi proyecto, mi trabajo final del curso. Mi portada, pues, Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede Quesaltepeque, Chiquimula. Profesorado en enseñanza media en pedagogía con especialización en ciencias sociales y formación ciudadana. Curso Psicología Educativa. Tendré a hablarle de lo que es el tema de psicometría. Y como primordialmente habla de qué es. Es una disciplina de la psicología cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al problema de la medida en cualquier proceso de investigación psicológica y utiliza como instrumento a los test. En su teoría de la perspectiva teórica de la psicología que trata de las medidas, nos trata de describirlas o categorizarlas, así como la búsqueda de nuevos métodos e instrumentos o modelos que nos ayuden a realizarlo de una manera más completa. Las perspectivas prácticas se trata de darnos instrumentos, en este caso podría ser los test psicométricos. Finalmente, la psicometría se distingue es un campo metodológico que nos ayuda a estudiar lo que es la mente humana o los aspectos teóricos o prácticos que la mentalidad posee. Digamos que es como una ciencia que nos facilita medir los productos o el conocimiento que el individuo o ser humano posee. Medición. En psicología, la educación y en la ciencia se tratan de medir aspectos que no son físicos ni directamente observables. Como hablábamos anteriormente, que la psicometría para medir se utiliza lo que son los test. Entonces, los test es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados para poder provocar reacciones naturales. Los ítems son lo que son las preguntas. De esta manera se estructuran los tests para realizárselos a las personas. Estos tests pueden ser test proyectivos y test psicométricos. Los test proyectivos son los que nos sirven para estudiar la personalidad de una persona. Acá en imagen se observa una persona viéndose al espejo que se está examinando o autoviéndose él mismo. Muchas veces uno se ve al espejo y dice, uno pues se ve, digamos, bonito o depende el momento, pues esto es lo que se realiza por medio del test proyectivos. El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados concebidos para provocar en el individuo ciertas acciones. La psicometría es la rama de la psicología que se ocupa de las operaciones mentales, o sea, medir la mente de las personas. Cualidades que debe tener un test psicométrico: confiabilidad o consistencia de un test es la precisión con el test mide lo que mide en una población determinada. Esto tiene que ver mucho el ambiente o el espacio en que está para que genere la confiabilidad en la persona que se va a realizar. También tenemos lo que es validez. Se define como la proporción de la variancia verdadera que es relevante para los fines del examen. Acá tenemos lo que son las validez de las puntuaciones. Al momento del maestro, hablamos del maestro, estudiante, maestro, al momento de ver un test, una evaluación, lo que es califica y saca lo que es la puntuación. Acá es donde la validez, donde damos ese uso a las puntuaciones para dar el resultado final.
Distinción entre la validez y la confiabilidad según el error. En la validez se interesan los errores constantes o sistemáticos y en la confiabilidad los errores aleatorios o no sistemáticos. Esta es la distinción que se da entre estas dos cualidades. Requisitos para un test psicométrico: el contenido y la dificultad de los ítems que están sistemáticamente controlados al momento de redactarlos, de realizar el test. La situación de aplicación de los tests: el ambiente en el cual se desarrolla, el material que se utiliza y la administración. También debe estar bien definida y ser reproducida para todos los sujetos examinados. El registro del comportamiento provocado debe ser evaluado estadísticamente con respecto al grupo de individuos llamado un grupo de individuos o una persona individual. Los sujetos examinados son clasificados. Quiere decir que en función de normas de examen previo de referencia, lo que permite citar cada una de las respuestas en un grupo estadística referente, o ya sea pues diferente. Por último, tenemos las respuestas a las cuestiones planteadas dan una medida correcta. Al test que se apunta, por ejemplo, se está realizando un test, las medidas y las respuestas tienen que estar con concordancia, que concuerden para que al momento de que el que evaluando pues no se le resulte difícil. Tenemos lo que es la clasificación de los test psicométricos. Por su forma de dar las instrucciones están los orales y escritos, por su administración individual, colectiva y autoadministrativa, por la forma o tipo de respuesta objetivas y subjetivas, por el material de la prueba, lápiz y papel, verbal completamente, por su forma de calificación está la manual y electrónica. Por sus edades límites tenemos lo que son los test preescolares y adolescentes. Por su libertad de ejecución está de poder y de rapidez. Seguidamente tenemos lo que son los tipos de test. El test psicológico, que se basa en la conducta observable y en expresión de la subjetividad. Acá en la imagen pues está lo que ves, porque claramente está en las características, se evalúa la mentalidad del sujeto, siendo necesario pues el análisis posterior con el fin de poder extraer la información que se desea. Luego tenemos el test de inteligencia. La capacidad intelectual son uno de los aspectos que más se han evaluado a lo largo de la historia, pues como sabemos, por medio de la evaluación, pues un maestro dice se mide el rendimiento o la inteligencia que el alumno posee. Muchas veces se comete el error de precalificar a un estudiante por medio de su puntuación que sacó. Si saca buen punteo, lo colocan en la fila de los inteligentes, y lo que saca malos punteos, perdone la expresión, pero lo califican como tonto. Y eso es algo que no se puede hacer, porque la inteligencia no únicamente se da en la mente. Con su uso por medio de este test se pretende descubrir el potencial y la capacidad y de utilización de estrategias que junto con la capacidad el individuo posee para almacenar o requerir en su mente utilizando los pocos recursos que posee. Luego tenemos lo que es de test de actitudes, pero las capacidades mentales no se delimitan solo a la inteligencia. Acá lo que yo les decía anteriormente, que no podemos precalificar a un estudiante por la puntuación que sacó de un examen si sabemos directamente que las capacidades mentales no se encuentran únicamente en la inteligencia. Luego, muchas características que permiten revelar conductas que sean más conductas efectivas en una o más áreas. Tenemos lo que es el test de personalidad. Las personas tendemos a comportarnos y a ver el mundo de una manera determinada. Yo en mi caso no puedo exigirle a mi hermano, a mi mamá, que vea las cosas a mi manera, porque cada uno poseemos una personalidad distinta, que vemos el mundo de manera diferente.
que adquirimos, ya sea un patrón por medio de herencia o ya sea el ambiente o el entorno por el cual convivimos. Y ahí se desarrolla la personalidad, pero cada uno tenemos una personalidad muy diferente. No podemos exigir que aquella persona piense o vea las cosas a la manera que nosotros las vemos o que reaccione de la misma manera que yo, porque no se puede. Cada persona tiene su personalidad diferente. Las cualidades que debe tener un test. Anteriormente hablaba de la confiabilidad. Tiene que tener una confiabilidad propia, es decir, que la persona le dé una gran confiabilidad y confianza al momento de que esté realizando el test. Al momento que lo ve, pues tiene que captar la atención y que deposite su confianza al momento de que lo esté realizando. Tenemos que generar esa confiabilidad para que el redactor se le sea más fácil. Tipos de evidencia, validez de contenidos. Debe haber un dominio del contenido del campo conductal. El constructor de la prueba debe definir específicamente el dominio de su tema y contenido. Y los jueces determinan si los contenidos pertenecen o no al dominio de contenido. No vamos a contradecir que lo que queremos averiguar no va a coincidir con el contenido que estamos estructurando. Algo muy importante que también no escribí en la presentación, pero es cómo se da una puntuación en un test. Al momento de que el psicólogo realice un test, debe tener una tabla Si es en esta tabla, el test no tendrá ninguna validez. Es necesario que el psicólogo pues tenga esta tabla para poder hacer una comparación y sacar una puntuación clara y correcta al momento de terminar lo que es el test. Por último, también hablamos de lo que es la teoría del ítem tree, llamada también teoría de rasgo. Es un modelo prebalístico que permite conocer la información proporcionada por cada ítem. Acá de cada ítem se va a evaluar la respuesta si se saca lo que es la conclusión o la puntuación final. Antes también se mencionaba que se debe dar la confiabilidad al momento de realizar el ítem. Se da el coeficiente de confiabilidad, las personas se ausencian de errores. Y también por medio de ahí nos indique perfectamente el resultado que nosotros deseamos. Debemos de evitar los errores al momento de redactar los test para que la confiabilidad sea bastante extensa. Bueno, y finalmente los tipos de evidencia, validez de contenido. Debe haber un dominio del contenido del campo conductal. El constructor de la prueba debe definir específicamente el dominio de su tema y contenido. Luego, pues aquí está mi nombre, Ingrid Judith Ramírez García. Es que se me olvidó. Y por último, pues gracias. Dios les bendiga. Y aquí nos habla antes quiero hablar de esta frase que me llamó mucho la atención. La psicología, a diferencia de la química, álgebra o literatura, es un manual para tu propia mente, es una guía para la vida. Así que nosotros es muy importante pues que conozcamos y a la misma vez nos empapemos del conocimiento de lo que es la psicología. Así que esta ha sido toda mi presentación de mi proyecto, agradeciendo al licenciado por su paciencia al momento de enseñar, por su dedicación, por su comprensión y por la metodología que utilizó para darnos el curso. Verdaderamente fue muy buena. Sabemos que estamos pasando por un tiempo